Después de 6 días, el mercado subiendo de manera importante, marcada, decidida. Bueno, hoy tenemos un ligero retroceso después de alcanzar prácticamente máximos históricos en la mayoría de los índices, incluso en las criptomonedas. Hoy retrocede el mercado porque nuevamente la sombra de Evergrande en China empieza a hacer ruido. Para mí eso es un tema que pique y se extiende, eso apenas comienza, lo he dicho varias veces. Hoy vuelve a darse como una secuela de ese tema y entonces los mercados retroceden. Sin embargo, la expectativa general del mercado sigue siendo alcista. Los resultados de las empresas están siendo muy positivos. Cuando digo los resultados de las empresas me refiero a los resultados trimestrales. De hecho, según el FactSet, el 80% de las empresas que han reportado hasta este momento han superado lo que esperaban los analistas. Así que todo eso está haciendo que el mercado siga estando en una expectativa positiva. Así que voy a presentarte en este video cuál es mi expectativa para el día de hoy, tanto en el mercado de futuros como para las criptomonedas, el oro. Así que bueno, vamos a ver todos mis escenarios, incluso con sus precios objetivos. Así que, Frank, empezamos el video del día de hoy. Muy buenos días, my friend. Mi nombre es Dani Pérez y me puedes seguir aquí en mi cuenta de Instagram como Dani Pérez Trader, donde estoy compartiendo contenido nuevo en las historias. Siempre estoy compartiendo mis opiniones de lo que veo en el mercado, así que no dejes de seguirme. También me puedes contactar a nivel de mensaje directo aquí en mi canal de YouTube, donde también estoy compartiendo contenido de valor los martes y jueves a la mañanita, el premercado como el del día de hoy, y los domingos un análisis interesante próximamente los miércoles. Gracias por la paciencia en ese sentido. Y en mi cuenta de Twitter, donde me estoy activando bastante, también me puedes seguir como Dani Pérez Trader. Así que bueno, lo que está pasando el día de hoy, el tema de Evergrande haciendo ruido, como les digo, muchas empresas también reportando y bueno, dando que hablar el mercado. Por ejemplo, ayer reportó Tesla, hoy reporta Snapchat, pero lo más importante va a ser la semana que viene, donde van a reportar los grandes, va a reportar los grandes de este momento, de estos tiempos, lo que está moviendo el mercado, que es la parte de la tecnología. Sobre todo Facebook, va a reportar también Google, va a reportar Microsoft, va a reportar Apple. Todos ellos reportan la semana que viene y es como el Pareto. Recuérdense que el Pareto es, bueno, ese 20% de las empresas o ese pequeño porcentaje mueve casi que el 80% de todo lo que está o que se mueve en la bolsa de valores. Así que la parte de resultados económicos está bastante interesante y como les decía, según la revista FactSet, que es importante esas publicaciones que hace FactSet siempre en estos tiempos y la consulto muchísimo cada vez que hay reportes trimestrales porque van haciendo unos análisis interesantes, sobre todo a nivel macro, a nivel como de índice. Y en ese sentido, nos dicen que el 80% pues, de las empresas que han reportado hasta el momento han tenido resultados por encima de los analistas. Pero tú me dirás, bueno, y eso es lo que está haciendo que el mercado impulse hacia arriba. Para mí no lo es tanto. ¿Ok? Para mí no lo es tanto. Si bien es cierto que los resultados de los bancos fueron muy buenos y trajeron tranquilidad al mercado, para mí lo más importante es que el techo de la deuda, que recuérdense que el plazo se vencía ahorita el 18 de octubre, el plazo que había dado el Departamento del Tesoro, porque si no se lograba al menos un acuerdo temporal en el Congreso, el gobierno de los Estados Unidos iba a entrar en default o en quiebra, es decir, no iba a poderle pagar a sus proveedores. Eso tenía el mercado sumamente preocupado porque esa situación nunca se ha dado. Estuvimos muy cerca en el año 2011, si no me equivoco, y el mercado realmente reaccionó de muy mala manera. Y en este caso, esa incertidumbre que se vivió, sobre todo a principios de octubre, me parece que fue más por ese lado que por otra cosa. ¿Ok? Incluso más que el tema de Evergrande. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Que bueno, el Congreso llegó a un acuerdo para correr la fecha, o sea, aumentar un poco el techo de la deuda para poder el gobierno pueda cumplir o honrar todos los compromisos que tiene. Y en diciembre tiene que volverse mínimamente a negociar y vamos a volver a caer en esta misma situación. Yo creo que todo esto va a durar más o menos hasta principios de enero del año que viene, así que hay que estar súper, súper atento porque ya viene lo nervioso que se puso el mercado en ese sentido. Ahora, si vemos las noticias económicas, nos damos cuenta que digamos, esta semana no hay noticias económicas tan importantes con
la excepción del día viernes que habla el presidente de la Reserva Federal a las 11 de la mañana, así que hay que estar súper pendiente. Bueno, mañana también hay una noticia importante que es el Flash Services y el Flash Manufacturing PMI. El PMI siempre es importante. Y bueno, la solicitud de subsidio por desempleo. Pero no es una semana que haya tenido tanta información desde el punto de vista de datos económicos o esté tan cargada de información como han habido en otras semanas. Sin embargo, el tema de los resultados económicos, insisto, la semana que viene va a ser lo más importante. Si pasamos de una vez a las gráficas, nos damos cuenta aquí, estamos en el futuro del mini del SP500. Qué lástima que no se pudo publicar el martes ese premercado que ya les había grabado, pero lamentablemente quedó sin sonido. Y bueno, todo esto que está pasando es lo que había dicho el martes, que tenía mayor probabilidad que pasara. Fíjense cómo el mercado ha tenido, en el caso del índice del SP500, que es el más importante para mí, tuvo 6 días fuertemente de subidas. Hoy tiene un pequeño retroceso, pero sigue siendo considerado para mí un retroceso para mayor continuación. Creo que la posibilidad de tocar máximos históricos es bastante factible. Miren cómo el volumen nada ha decaído ayer, ni antes de ayer llegamos al 1.000.000 de transacciones, súper bajito. Fíjense aquí cómo el mercado, después de superar esta resistencia importante, miren cómo el mercado justamente la respetó. Todos los datos los precios objetivos que te he dado. Luego el martes también, digamos, de alguna forma respeta bastante bien nuestra resistencia hasta que luego la rompe y la utiliza como soporte hasta casi llegar a máximos históricos. Si el mercado logra bajar aquí, pudiera llegar hasta los 4.504 y vamos a ver qué tipo de movimiento tiene aquí, si el mercado va a utilizarlo como soporte para mayor continuación o si va a tomar una postura nuevamente bajista y llegar mínimamente al precio de los 4.469. Allí habrían unos 30 puntos donde podemos tomar unos cortos de manera interesante, rápidos. Y bueno, y si sigue bajando y se logra pasar ese soporte de 4.466, pudiera llegar a 4.433 y nuevamente aquí producir oportunidades en corto de manera interesante. Ahora, si el mercado rompe máximos históricos, anoten mis precios objetivos: 4.557, 4.576 y 4.613, que son para mí los más importantes donde el mercado debería llegar en el caso del futuro del SP500. En el NQ, lo mismo. Fíjense que yo estaba esperando aquí que pudiera venir una consolidación de este estilo. No lo hace, rompe la resistencia de manera importante, hace máximos más altos y es lo que me indica el mercado que pudiera entonces simplemente tener un retroceso en este punto para mayor continuación. Es decir, no le dio relevancia a esa resistencia. Eso implica a mí que es muy probable que tenga bastante fuerza hacia arriba. Así que vamos a estar muy atentos, insisto, para el NQ la semana que viene es súper clave. Miren aquí cómo el mercado, de una forma un poquito más detallada, cómo el mercado, digamos, de alguna forma, ahorita pareciera que lo que antes era resistencia, pudiera estarlo utilizando como un soporte para mayor continuación. Así que vamos a ver qué pasa si estos compradores no logran evitar que el mercado, o no logran, no logran que el mercado suba hasta el precio mínimamente de 15.565, pues probablemente tomaremos una postura bajista hasta este punto y aquí podríamos capitalizar oportunidades hacia la baja, tomando posiciones en corto, rápida, efectiva desde el punto de vista de day trading. Sin embargo, la expectativa todavía sería continuación alcista, pero tomaríamos alguna posición en corto de manera interesante, ¿verdad? Para quien no lo sepa, tomar una posición en corto es simplemente capitalizar la bajada. Tú puedes invertir hacia la baja también en mercados como el de los Estados Unidos. Por eso es tan importante entender cuáles son las fronteras, los precios objetivos para poder entender así y tener más clara a cuál dirección puede ir el mercado y así aprovecharte de eso. Eso es lo más importante. Ahora, si vamos a las compañías, digamos, que reportan el día de hoy, están, por ejemplo, American Airlines, está, como les decía, Snapchat, está Southwest, está también AT&T y bueno, muchísimos bancos. Es la realidad. Todavía estamos teniendo reportes de bancos de manera interesante, algunas empresas importantes, pero insisto, la semana que viene es cuando va a ser la semana clave de todo esto. Con respecto al VIX, que es el índice que mide la volatilidad o el miedo, fíjense cómo seguimos en el soporte de manera interesante. Vamos a ver qué pasa en ese punto. Considero que ahí simplemente hay que esperar. Mientras el mercado no pase el soporte, el mercado se va a mantener ahí
digamos, no con una decisión clara, pero si logra pasar este soporte con seguridad, no solamente vamos a marcar máximos históricos, sino también vamos a llegar a esos precios objetivos que te decía, por ejemplo, en el caso del S&P 500, el Nasdaq, etcétera, etcétera. En el Bitcoin, las criptomonedas, fíjense cómo, qué lástima que de verdad, que no pudieron ver ese premercado el día martes, pero fíjense cómo el mercado llega a mi precio objetivo. Yo les había dicho 67.753 y llega a 67.000, bueno, 67.000 y un poquito más, muy, muy cerquita a ese punto. Así que bueno, ya llega a nuestro precio objetivo y de ahí el mercado se devuelve. Para mí todavía es un retroceso para mayor continuación, así que vamos a ver qué pasa. Mientras no pase el precio de 59.201, sigo considerando que esto es simplemente un retroceso para mayor continuación. Claro, el ETF, el Bitcoin, ya el primero arranca o arrancó. Al parecer tuvo un volumen interesante, pero yo particularmente no estoy interesado en invertir en ese ETF del Bitcoin porque está invirtiendo en el mercado de futuros y recuérdense que el mercado de futuros los contratos vencen y ahí puedes entrar en lo que se llama el contango, perdón, o el backwardation, que son, y ya te los he explicado en videos de hace varios años ya. Hay varios videos en mi canal donde hablo de eso, incluso también en el canal de MDC Trading Academy. Y recuerda que los contratos de futuros vencen y por consiguiente el que maneja el ETF tiene que estar deshaciéndose de posiciones del contrato viejo y comprando el contrato nuevo. Entonces no es un ETF realmente que para mí tenga la función de holdear a largo plazo, ¿ok? O de mantenerlo a largo plazo. Simplemente ahí lo que puedes hacer, si quieres hacer eso, pues directamente comprar la criptomoneda. Para mí es como más importante, más interesante, más efectivo, más barato también. No le veo mucho sentido el ETF como tal para eso. Ahora, es interesante porque eso le agrega bastante volumen al mercado de futuros y se sigue desarrollando, lo cual es muy bueno, siempre aporta. Pero para un inversionista como yo, por ejemplo, no le veo mucha utilidad. Recordemos que el contango y el backwardation son cosas que se dan cuando los ETFs invierten en contratos que expiran, como es el caso de futuros. Así pasa, por ejemplo, en el uso del petróleo, que el año pasado se puso negativo el petróleo y eso al ETF uso, que es el más grande de ETF de petróleo, le produjo unos problemas impresionantes. Recuérdense que, digamos que de alguna forma, si el precio del contrato es superior al precio al contado, pues el mercado está en contango y si el precio del contrato es más bajo al precio del contado o de ese nuevo contrato, pues el mercado entra en backwardation y eso es muy importante que lo conozcan, por eso no inviertan en nada que no entiendan, porque eso tiene unas implicaciones importantes. En el caso del ETF, fíjense, del ETF, no, de Ethereum, quiero decir, hoy, hoy estoy fallando un poco con las palabras, pero bueno, Ethereum llega nuevamente a máximos históricos, justamente en ese punto hace un retroceso en este momento, pero sigue estando hoy en terreno positivo, lo cual es súper bueno. Para mí, mi precio objetivo era 4.651. Vamos a ver si logra llegar, si logra pasarlo, llegaríamos muy pronto a 5.676 y posteriormente 6.288. Esto es a mediano o largo plazo. Vamos a ver qué pasa. Pudiera venir aquí todavía un retroceso, pero lo importante es que hizo máximos más altos y eso es una gran señal de que pudieran venir cosas muy buenas. Recuérdense que yo les grabé un video en mi canal de YouTube que pueden ver donde hablo sobre Ethereum y por qué yo pienso que el año 2022 va a ser el año de esta importantísimo instrumento. ¿Vale? Ahora, en el caso de Cardano, hoy tuvo un movimiento súper agresivo, pero lo recuperó rápidamente. Lo importante es que termine de salir de ahí y obviamente cada una de ellas está teniendo sus tiempos, su personalidad, pero para mí es muy importante que logre pasar el precio de 2.37 para así entonces poder buscar nuevos máximos históricos. Mientras esté en esta consolidación, lo bueno es que ya hizo al menos un máximo más alto, también hizo un mínimo más bajo. Vamos a ver qué pasa allí. No me vaya lo que queremos es ver una decisión. Si va hacia abajo, buenísimo, porque nos da posibilidad de tomar también posiciones interesantes siempre y cuando tengas una visión alcista, mediano o largo plazo, o si hace un máximo más alto y empieza una tendencia alcista, como ya lo hizo Ethereum, como ya lo hizo Bitcoin, pues buenísimo, porque entonces, digamos, si tienes posiciones, empieza a tener unas ganancias bien interesantes. Ahora, en el caso del oro,
Fíjense cómo el oro sigue estando en mi zona de no trading, en la zona donde definitivamente para mí eh, le tengo un porcentaje de probabilidad muy bajo, tanto para arriba como hacia abajo, o bien dividido. Entonces estoy en la zona como yo llamo no trading zone. Sin embargo, empezamos a tener mínimos más altos, lo cual es muy bueno. Pero para mí decirte rotundamente que vamos a tener expectativa alcista, tiene que pasar los 1830 en el caso del W, en el caso del oro, que es muy importante que pase ese precio. Si no, todavía hay expectativa, hay que tener estómago, hay que tener paciencia, porque digamos que de alguna forma sigue estando ahí. Me preguntarán y me dirán, bueno, pero ¿por qué no inviertes en criptomonedas en vez del oro? Bueno, para mí son dos cosas complementarias. Para un portafolio diversificado, como yo veo las cosas, tienes que tener de ambas. Y para mí es sentirme tranquilo en ese sentido, y la diversificación en este punto es importante. Entonces yo no ando aquí compitiendo, yo simplemente ando buscando los instrumentos que se adecúan y que me protegen y me benefician ante todas las situaciones que se puede dar en el mercado. Así que bueno, Frank, déjame saber aquí abajo en los comentarios qué opinas sobre el día de hoy, qué piensas. Déjame saber qué estás esperando para el día de hoy, si estás de acuerdo conmigo, si no, todo es válido. Aquí no hay nadie que sea dueño de la verdad, no hay nadie que sea, digamos, que esté correcto, que esté equivocado. Aquí todos tenemos unas expectativas, y esos pensamientos diferentes son los que crean oportunidades en el mercado. Así que nada, Frank, te mando un fuerte abrazo. No dejes de seguirme aquí en mi canal de YouTube. Compártale este video a aquella persona que sientas que le pueda aportar valor, que le interese el mundo de las inversiones, que con seguridad aquí en este canal lo que vemos son oportunidades de inversión. Igualmente en mi cuenta de Instagram me consigues igual como Dani Pérez Trader, y en mi cuenta de Twitter. Así que, Frank, te mando un fuerte abrazo. Nos vemos entonces el próximo domingo. Bye, Frank.